En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos primero con el exorcismo para comenzar. Ahora si me atropellan o quieren salir aquí, vamos a hacer una oración. Te exorcizo, espíritus malignos, poderes satánicos, ataques infernales, gobierno comunista, masón, legiones de demonios y concentraciones, sectas diabólicas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que salgan y huyan de este lugar, creadas y redimidas por la preciosa sangre del divino Cordero. En adelante, no oses, perfidísima serpiente, engañar al género humano, perseguir a la iglesia de Dios o cribarlas como el trigo. Te lo ordena Dios Padre, quien en tu insolente soberbia aún pretendes asemejarte a Él. Cualquiera que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Te lo manda Dios Hijo. Siendo Dios, no hizo escándalo de su categoría de Dios, sino que se anonadó y se humilló, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de la Santa Cruz, el cual adquirió la iglesia y reveló que ni los poderes del infierno prevalecerían en contra de ella. Mateo 16:18. Te lo manda el Espíritu Santo, el Paráclito, el Señor y el que da la vida, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Te lo manda la excelsa Madre de Dios, María Santísima, quien con su humildad aplastó tu orgullosa cabeza. Por lo tanto, maldito dragón y toda tu legión diabólica, te conjuro por el Dios vivo, por el Dios santo, por el Dios verdadero, de que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Cesa de engañar a las criaturas humanas y deja de suministrarles el veneno de la eterna perdición. Huye, Satanás, inventor y maestro de toda falacia, enemigo de la salvación de los hombres. Retrocedan ante Jesucristo, en quien nada has hallado semejante a tus obras. Retrocede ante la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, la que el mismo Jesucristo adquirió, y humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Tiembla y huye al ser invocado por nosotros el santo y terrible nombre de Jesús, ante el que se estremecen los infiernos, a quienes están sometidas todas las virtudes de los cielos, y los ángeles proclaman noche y día sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Señor, escucha mi oración y llegue hasta ti mi clamor. Oremos. Dios y Padre de los ángeles, Dios y Padre de los arcángeles, Dios mío y Padre de los profetas, Dios y Padre de los apóstoles, Dios y Padre de los mártires, Dios y Padre de las vírgenes, Dios que tienes el poder de dar la vida después de la muerte, el descanso después del trabajo, porque no hay otro Dios fuera de ti, sino tú mismo, Creador de todo lo visible y lo invisible, cuyo reino no tiene fin. Humildemente, Padre, invoco tu presencia para que por la intercesión de la dulce y Reina de la Paz
te dignes prestarme tu protección y auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que decía la Virgen. Estaba delante de la Virgen y decía que van a ser asesinados en todas partes del mundo donde vayan. Los chinos. Ahí vi la noticia y he visto que están siendo deportados, asesinados por manada en el mundo entero. Lo que decía la Virgen. Trump, yo quisiera, estoy pidiendo al Señor, que tú mismo veas cómo se están juntando eh, para matarte. Van a intentar nuevamente. Para que yo no quede como mentiroso esto. Como decía hace como un mes, me decía el Señor DJ, que es Jesús mismo el que está hablando a través de su boca. Y tú vas a ver los que todo desnudo, los que protestan. Me acuerdo que un día vi una foto, las feministas levantaron un pancarta y decía: saquen al Rosario de mi ovario. Y yo decía, lo que en realidad tú tienes que sacar de tu aparato es al hombre. El Rosario no tiene la culpa. El Rosario está defendiéndote a ti y al inocente que no tiene ojos, manos, que no puede defenderse. El Rosario sale en defensa de los que no tienen boca y no pueden defenderse. Lo que tú tienes que sacar de ahí es el pecado, es otra cosa. Vamos directo a lo que decía Jesús. Me decía el Señor que hiciera una cosa, que quería partir a la mitad, a caballo. Cuando ustedes vean la cabeza del párroco sobre una parrilla y la costilla de Cavalli en una olla, lo mismo que están cocinando van a decir: estos fueron los que asesinaron, mataron a Dios cuando vino. Porque tú vas a ver, en el mundo árabe están por comerse todo, la necesidad que hay. Y aquí entregan a Dios para asesinar. Lo mismo que están cocinando van a decir: ellos fueron los que entregaron a Dios cuando vino para darnos de comer. Y no nos queda de otra más que comernos a ellos mismos. Y ahí se van a acordar de las profecías. Te ponen chino en cada esquina. Y si tú y te amenazan, nadie te quiere dar nada, ni con dinero ni sin dinero. Ya compran todo. Primero pasan caminando, si pasa una moto. Le preguntaba al padre en su casa, ¿quiénes son esos motos que ahí van a ver? No vengan a Medjugorje. ¿Por qué siempre asustan a todo el pueblo y se adelantan todo? Como decía, tú vas a ir a un lugar, primero pasan a pie, está ese mini patín, la moto. Están diciendo: somos los de la mafia. Ya se adelantaron, tú esperas y ellos hace rato por teléfono, de ellos ya negocian todo. Y si tú no eres de la mafia, no eres de la mafia. Todo es payasada. ¿Cuál es el problema con Sodoma y Gomorra? Pero quiero terminar. ¿Quiénes son esos motochorros, como se le dice en otro lado? Asesinos, motoqueros, asaltantes. Y me respondió: son
los que te habían secuestrado. O sea, que eran mis secuestradores, que yo estoy pensando que están queriendo volver a secuestrarme. Por eso se adelantan todo y ya estamos a punto de llevarle esto a aquello, un nuevo secuestro. Como decía a Bergoglio, quiero que hagan esto porque el dolor de mi diente es terrible y si tú te acuestas te atropellan, si tú estás aquí, lo único que le sobra es enviar a su cuchillito, a su armita, a su sicario. Ya no tienen capacidad para interactuar, ni para pensar, ni para actuar. Ya solamente eso les sobra. Y tú vas a ver, lo primero que hacen los protestantes, se desnudan y queman y hacen. Pero ya el Padre había puesto la roca, la base y el fundamento cuando Trump comenzó con el mandato. Le había dicho el Padre, cuando te ataquen, acuérdate que es Biden y los bailistas del horno. Es lo único que tienen poder para darte frente. Y los feministas vas a ver que siempre protestan desnuda y porque el pecado de Adán y Eva, porque ¿cuál es el problema con Sodoma y Gomorra? El abuelo de Sodoma y Gomorra era Noé. Canaán era el padre. No tengan miedo. Canaán era el padre de los hijos de Sodoma y Gomorra. Estoy hablando sobre la razón, de dónde viene esa razón. Pero el espíritu, una cosa que ni existe en el cielo, que ellos adoran, como dice, siempre muestran su músculo, de su aparato desnudo y hacen la protesta. El espíritu, el pensamiento es de Lucifer, que el Señor lo reprenda. Es como la serpiente. Cuando la serpiente se mueve, siempre hay hojas abajo o la tierra. Y la hoja lo denuncia, grita, cuando se está moviendo la serpiente. La serpiente debe comer, debe quedarse en algún lugar, tiene sus necesidades. O sea que es la tierra también hace un ruido cuando ella se mueve. Que no hay secreto que no deba ser revelado. Como me decía el Señor, que no hiciera caso que hay gente más importante que le está viendo. Y algunos me van a decir, nos va a matar a todos, nos va a matar a todos. De mi parte yo les digo que ustedes vivan. Para mí todos ustedes están muertos. Pero ustedes no van a entender hasta que renazcan nuevamente. La vida, imagínense a mí cómo me es difícil. Como decía, vive muy bien, me decía la Virgen. El ayuno de Cuaresma lo ha hecho todo. Me recuerdo que llovía y los dos camperas únicos que tenía se mojaron todo y empecé a temblar. COVID, imagínate, ¿y dónde vas a pedir auxilio después a quién? Y el agua penetraba la piedra y entraba y goteaba todo el techo y la piedra. Y yo contemplaba y temblando. Me hace acordar cuando fui en una ciudad. Hace 3 años que vivo así. Para que ustedes vean, nada más estoy contando. Los pobres. El padre es. Me fui en una ciudad
Y en mi corazón pensaba y decía, si yo juntara todo lo que se gasta en fin de semana en pecado, en el pecado, lunes, martes, yo gastaría en la cultura, en el estudio, en la medicina, en el deporte, en lo social, cultural, el mundo iría mucho mejor. Si todo un champán 200.000, 400.000, 2 millones en una noche, todo el mundo gasta, tiran todo, se pudre todo, la gente, como decía, alguien puede hacer, puede ir a destapar el ataúd de Bergoglio y contemplar. Pueden poner aquí la foto y aquí el video, cuántas veces ha blasfemado, maldecido y mentido contra el Padre en su vida. Pongan ahí su foto en el ataúd y al lado que en la sangre de Jesús corre sangre pagana, que María no es inmaculada, que vacunarse es un acto de amor, que Medjugorje no es verdadero. Es como el milagro. La palabra milagro viene del miraculum. Mirar significa ver, lo visible. Culum significa la materia. ¿Y por qué Medjugorje? El verdadero Medjugorje es un milagro. Porque aquí se ve lo visible, como decía el Padre. Porque los mensajes son visibles, como decía, ya tenemos el sol. El año pasado, en este tiempo, ahora se va a comenzar la novena del 45 años de aparición, 45 años de aparición de Medjugorje, de la Virgen. Y en estos días, durante la novena, a partir de las 12, como decía, si quieren ver perro bravo, vengan con una cámara y las amenazas, las maldiciones aquí y en el monte. Lo único que quieren ellos es que llueva, ya no quieren el sol. Todas las amenazas, las blasfemias y calumnias cotidianas que traspasan el corazón de Jesús y de María, como dice en el mensaje de Medjugorje. Sus blasfemias diarias. Entonces, y el Señor aquí los aguantaba. Si tú te vas allí, van a atropellarte. Y si tú te acuestas a partir de las 12 hasta las 4. Mientras que los hijos, como decía, le pregunta al Padre, ¿qué es lo que les pasa a los franciscanos? Yo también quiero entenderle a ellos. Y el Padre me respondió, viven dormidos. Cuando el Padre habla de la dormición, no habla, estoy hablando del espíritu de Morfeo, de muerte, el espíritu de muerte. Porque ustedes van a ver aquí el 60% nosotros, como dice Cristo, cuando el diablo sale, va y busca 7 peores. Supongamos que aquí, como decía, 7 peores. Aquí se pudo expulsar al demonio, como decía el Señor, si no rezas, este demonio volverá. Si pudimos expulsar al demonio de la tormenta, del rayo, del mal tiempo, también se puede expulsar al demonio de la dormición, porque la gente vive dormida en este lugar. Que yo no logro entender, yo con toda mi cruz que ya no puedo, yo ya estoy fuera de juego, ya estoy esperando nada más que la policía me agarre. Y ellos te piden disciplina, ¿y qué disciplina vas a tener aquí? No puedes ni comer. De aquí a una cuadra, cuando vas a meter algo, la mafia te grita hasta tu conciencia. Pasa aquí, allí, en todas partes. Uno ya no puede comer, dormir, ni vivir.
y el espíritu de impureza, el luciferanismo. ¿Y cómo tú puedes reconocer cuando se mueve? Ahora, como decía el Padre, viven dormidos. ¿Y cómo yo busco la manera? Porque está la inocencia. Si se pudo hacer el exorcismo, como decía, tenemos el sol material, pero hay una sombra oscura en el pueblo y sobre nosotros del miedo. Hay una lluvia de miedo, un frío de falta de libertad, de amor, de alegría. Hay un miedo y no es en vano. Yo le estoy mostrando aquí diariamente y en vivo. Ahí van a ver, en cada esquina me ponen chino y van a ver cómo me apuntan así. Donde voy me hacen lo mismo. Como yo decía, que alguien dispare por amor a Dios. Porque, como dice, la Biblia dice que la peor muerte que existe es morir de hambre. Y así se están matando la gente aquí en Europa, de hambre. La peor muerte. Yo he escuchado que con el cuchillo se muere más rápido, uno se desangra y muere. Con la bala se tarda más. Pero como decía el Señor, que va a pasar mucha hambre en Zelensky. Pero ya el Padre me había dicho una cosa sobre él. Porque de ahí viene esta idea, todo el hambre que llegué en un momento hasta se me desgarró el estómago. Pero no vamos a llorar por eso tanto aquí. Sino, no es Dios el que decepciona al hombre. Es el hombre el que decepciona a Dios. Y yo pensaba en esta mañana, ellos están al revés, viven al revés. Para que tú puedas entender la mafia de ellos, debes entender la preparación que Bergoglio le ha dejado y el horno. Por ejemplo, veía el video, me decía el Señor, no le respondas. Le tiraron un muñeco a Gatito 15 y con su zurda, bueno, según su movimiento, cualquier antimafia y cualquiera que maneja la mafia te va a decir que todo su movimiento, toda su obra son de la mafia del horno, de los nietos de Noé, de Sodoma y Gomorra. De ahí viene esa mafia. Como decía yo, por amor les digo a los verdaderos que no anden por el camino o por ahí. O donde no hay leña, no hay fuego. Donde no hay chismoso, no hay pelea. Me decía la Virgen, reza mucho para que los chinos no vengan a entrar aquí en la escuela, porque dirán todo lo que hacen. Y el martirio, esta tierra necesita de mártires, pero vamos despacio. Amén, Señor. Me dice el Señor que aclare sobre DJ. DJ es el vicepresidente del país de los Estados Unidos. Cuando el hombre aprende a escuchar su corazón y deja que Dios hable a través de él, es Dios el que está hablando. Yo ya escuchaba hace más de un mes las palabras que decía y ya decía, es el Señor el que está hablando, porque yo conozco a mi Señor. Y yo no solamente por mí o de mí va a hablar el Señor, no. El Dios que está escondido en ti, decía la Sagrada Escritura. Pero vamos primero con la defensa. Un día estaba durmiendo porque se viene el asalto. Y se me aparece la Virgen en mi sueño, como decía, ya quiero nombrarme como ellos, vidente diario, porque todos los días estoy viendo a la Virgen, casi todos los días se me aparece la Virgen, ya sea en sueño o ya es algo extraordinario. Y que sea falso o mentiroso, voy a hablar primero por amor a los buenos.
En la Escritura dice, si acaso te preguntas, ¿cómo podemos saber si el profeta que habla viene de Dios o no es de Dios? Y el Padre mismo le responde, si se cumple todo lo que el profeta dice, es de parte de Dios. Deuteronomio 18. Si no se cumple, yo quiero que se presente aquí y diga, ni uno de lo que ha dicho se cumplió. Y yo he hablado en dos caminos desde el principio, como el sol. Si no es un milagro o si no es sobrenatural. Sobre significa lo de afuera, lo sobre. Y naturalis, lo natural. Esto es un milagro sobrenatural lo que está pasando. Y es visible, como dice el Padre del cielo. Ahora Cristo explicaba, bueno, voy a terminar primero. Estaba durmiendo y se me aparece la Virgen. Explicaba por el DJ porque Mush sale y los que están protestando están por el dinero de Mush, están haciendo la protesta. Son todo pagados, entonces, para ir conociendo. Y la Virgen se me aparece y me dice, levántate y defiéndete. Cuando me levanté, había un hierro y me dijo la Virgen, tíralo. El santo cura de Ars tenía su fusilero. A mí me gusta más el fusil que la escopeta. Es una forma más digna de... te digo, la yuca no hace falta que le mate o que sienta o que... Para cuando tú explotas ya los vecinos estarán preparados para defenderte un poco. Agarré el ladrillo y le tiré a... Habían dos personas delante. Como decía la Virgen, bájate. Los que asesinaron a Abel están aquí. Salí corriendo, cuando me bajé encontré a un señor y cuando me vio se dio la vuelta y huyó. Los vaidistas, los del horno. La carcasa, el cuerpo cambia, pero el espíritu sabemos de dónde viene, es uno solo. El espíritu de susto, de asalto, de muerte, sabemos de dónde viene. Como decía cuando me agarró el dolor, me paralizó el dolor. Un pequeño dolor de diente ya deja paralizado al hombre. Y pensaba en las palabras de la Sagrada Escritura, en el proverbio que decía, ¿por qué gloriarse el hombre si solamente es gusano y estiércol en el vientre ya en vida? Ya en su vida está lleno de gusano y de pobredumbre. La herencia que les corresponde al hombre, dice el sabio, es el estiércol, la lombriz, el gusano. Esa es nuestra verdadera herencia. ¿Y por qué gloriarnos? Ni por más que aparentas limpia o te laves con mucha agua o con mucho jabón, tu adulterio, tu fornicación, tu mancha está presente ante mí, aunque utilices mucho shampoo, dice el Padre. Lávate primero la maldad que tienes en tu corazón, la inservidumbre, la violencia, la incapacidad que tienes dentro tuyo de pensar y de interactuar. Ahora Cristo decía en el otro video, explica los cuatro. Comenzamos el sembrador, ya que hemos visto a la Virgen con una azada y sembrando.
Cristo dice, un sembrador iba caminando y la primera semilla lo echó a orillas de la ruta. Su presencia, su amor, su paz. Pero vinieron los pájaros y se la comieron. La segunda semilla lo echó, dice, en medio de piedras. Salió el sol, lo quemó, como no tuvo raíces, se secó y se marchitó. La tercera semilla, dice, cayó entre la maleza. Salieron las espinas, lo ahorcaron, lo secaron y se marchitó. Y la cuarta semilla, dice, cayó en tierra buena, en tierra fértil. Le dio el 60, el 90 y el 30% de fruto. Su explicación, la segunda parte, dice, el que siembra es el Hijo del Hombre, es Dios. Las semillas son los hijos de Dios, del reino. El pájaro es el diablo. La piedra, explica Jesús, son los problemas, las dificultades, la pérdida de empleo, de trabajo, de esposa, de familia. Lo mismo que la espina, las enfermedades, los problemas, las situaciones que ahorcan la fe. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, dice el Señor, le dirían, muévanse a las montañas. Y las montañas se mueven. ¿En qué sentido Cristo habla? De las personas. Porque cuando las personas se mueven, esas montañas no son, como decía, en el mundo, primeramente cuando el Padre en el primer día creó la luz, creó el cielo. En el segundo día creó la tierra. En el tercer día creó los animales, las lumbreras, el cielo, el sol, la luna, las estrellas. En el cuarto y quinto día recién, Dios creó al hombre. Miren cómo el Padre es franciscano. El Padre no es ignorante. La creación viene del mismo Dios, del Padre. Y ellos quieren manipular y desviar e entender como ellos quieren cosas que vienen de Dios mismo. Ve a leer tú el Génesis. Y como decía, cuando Dios dijo a Noé, no era el único el que escuchaba, porque aquí hay ese pensamiento que hubo ya desde esa época que el diablo le ponía. Vete de aquí. ¿Y la Virgen qué dice? La Virgen dice, durante que estés aquí no pasará nada. Porque ellos quieren morir. Pero lo que ellos entienden y lo que se le da a pensar y a decir es que si yo estoy aquí, ellos van a morir todos y van a culpar a Dios. Y no eres tú lo que no has hecho la voluntad de Dios. 40 años que el Padre viene gritando aquí para su casa. Si tú fueras el Padre, ¿qué harías? 40 años de estar limpiando, trabajando. Además que es tuyo el terreno, porque Dios fue el que creó todas las cosas. Yo entiendo a esto administrar. Voy a ponerle un ejemplo. 2019, Bergoglio renuncia. Si me enfermo, voy a renunciar. 2020-21, se enfermó, no renunció. 22, renuncia a Bergoglio. 23, hasta que llevó en la tumba. Se le había dicho bien. Bebe tu propio veneno y muestra tu prepucio. Y yo le decía que estos demonios viven del poder. Y bueno,
No sigas tú renunciando, sigue en ese cargo y aprende de Bergoglio. Ya el mayor, el grande ya cayó. Ya ahora quedan los pequeños, más pequeños. No es para preocuparse, pero sí es para hacer la voluntad de Dios, porque sí se puede. Estos espirititos de cuchillito y de armita que vienen a apuntar, ustedes pueden atajar fácilmente a estas personas. Se puede. ¿Y por qué se puede? Porque la Virgen mismo dice, así como el sol, miren, durante 6 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, estamos, 6 meses, en todo el invierno llovió a 25 y a 20 días. Y yo te pregunto, durante el verano, ¿cuánto día lloverá aquí? Está pronosticado más de 300 días de sol en Medjugorje. Y me decía el padre, haz algo, quería que hiciera algo, haz cuaotas y ahí cuida la gracia, que va a derramar, porque debo mucho a este pueblo, que va a derramar la gracia sobre este año. Si alguien quiere ver cómo el Padre derrama la gracia sobre Medjugorje, que venga a ver la promesa del Padre. Y el año pasado dijo Jesús, rebosará. Y toda la gente como estaba alegre. Nadie se quejaba. Ya comenzó durante el Medi Festival y antes del 25, dentro de unos días, el monte quedaba pequeño, la gente se chocaba, todos se peleaban, todos bim bam pum, bim bam pam. Y ni aún así ellos no creen. Ni por más es todo comprado. ¿Quién te va a comprar tantos millones y billones de personas? Diariamente. Yo estoy aquí echando a todo. De tanta gente tú no puedes ni pasar y se quejan. Es muy pequeño tu casa, debes agrandar más. Y la gente, si yo le quitara, bueno, vamos a otro pueblo. No tienen aparición ni diaria, ni 40 años. Ni el bombero, ni el fantasma quiere ir en ese pueblo, ni el joven quiere ir a estudiar, ni vivir, y ve a hacer una encuesta en los otros pueblos. A ver quién quiere ir a estudiar en tal pueblo. Vacío. Pero si yo dijera en Washington, FC, que vayan a estudiar, todo el mundo va a atropellar a los hijos de Canaán. Sabemos de dónde viene esa mafia. Sodoma y Gomorra. Quedan como criaturas. Y como decía, cuando la serpiente se mueve siempre hace ruido. La última vez tuve una visión, vi a Kamala Harris, a Biden y los bidistas en reunión. Y decía Kamala, nos sirve la serpiente porque se mueve mucho. En cada esquina como los chinos me ponen serpiente. Por eso yo tengo que estar así, andando así, cada paso, uno más grande que otro. Si no te ponen la piedra, mientras que yo aquí estoy viendo que están armando veneno, sicario. Y lo único que el Padre no quiere es que me calle. Y lo que el demonio más quiere es que me calle. Y el Padre, como decía, lo que a ti te falta aquí, nosotros estamos sufriendo y padeciendo con el Señor. Y Jesús sigue, Señor, explícanos la parábola del sembrador. Jesús les explicó, también ustedes no entienden. Le empezó a explicar la segunda parte. La tercera parte, dice Jesús, que había un hombre que sembró una semilla en un campo de trigo. Vino el enemigo,
sembró la cizaña, vinieron los siervos, le preguntaron, Señor, ¿no has plantado buena semilla? El Señor le respondió, esto es obra del enemigo. En la cuarta parte Jesús explica que el mundo es el campo, el diablo es el enemigo, las cizañas son los hijos del demonio, porque los ángeles son los servidores, los que van a limpiar el campo. Las semillas son los hijos de Dios y el Señor es Dios mismo el que planta. Por eso leía, tú vas a ir a leer Primera de Crónicas si quieres. Dice que Salomón recibía 22.000 kilos de oro al año. Que había tantos oros en Jerusalén como las piedras, el oro, la plata. Y si tú preguntas, ¿y dónde están todos esos oros? Porque el oro no muere, no es como el hombre que muere y se marchita. Sabiduría 12 dice, tu soplo impedecedero está en todas las cosas. Y la gente muriendo de hambre, de asesinato, de esto que aquello. ¿Y dónde están todas esas riquezas? La Escritura dice, esconder es de reyes, pero publicar, sacar a luz es de dioses, es de Dios. Eso le corresponde a Dios. La necesidad que hay en el mundo, ¿y dónde está? Tú ve a leer Deuteronomio, por ejemplo, quería explicar también sobre los protestantes. Ustedes los católicos adoran a las imágenes. No te harás imagen ni escultura de lo que está en el cielo y en la tierra. Y bueno, tranquilo. Vamos a escuchar primero qué dice el Padre, el propio Padre. Quiero que tú anotes y vaya despacio, para que no te engañen o otro te diga. Deuteronomio 10. Anota ahí, ve tú mismo. El Padre mismo te está hablando y te dice por mi boca, Moisés, así como lo has visto, fabricarás un arca de la alianza. ¿Qué quiere decir eso? 2 piedras. Dios mismo se dibujó, se escribió en el arca, en los 10 mandamientos. Y para que entiendas mejor, Dios mismo dijo a Moisés, Deuteronomio 35, Éxodo 35, 30, para que busque un hombre que tenga espíritu perico. ¿Qué quiere decir perico? Pericia. Moisés dice, Dios ha elegido a un hombre, lo llenó de pericia, que sabe trabajar en oro, en plata, en hierro, en cobre, para que hiciera 2 querubines, 2 serafines, dibujara, escribiera, toda clase. En el 37 vas a encontrar, en el Éxodo 37 claramente, que el Padre mismo se dibuja, se hace ver, después de que el pueblo haya adorado al becerro. Lo que el Padre prohíbe es la adoración. Nosotros los católicos no adoramos a la Virgen, la veneramos, aunque Cristo mismo nos pide la adoración a María. Hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Pero no van a entender aún. Entiendan esta parte, que Dios mismo es el que pide que se dibuje, que se venere. Esto se llama la hiperdulía. ¿Qué quiere decir la hiperdulía? El 4.º mandamiento. Honra, respeta a tu padre y a tu madre. Tener una imagen, es como la foto.
Si yo te preguntara, aunque tú no fueras católico, a ver la imagen de tu madre, de tu padre, de tus hermanos, te van a mostrar en veneración. Los paganos mismos cuando meten un gol o hacen algo, muestran su camisa de quién era su abuelo, qué sé yo. Por eso la iglesia permite la imagen. Nosotros no adoramos. Y el Padre mismo fue el primero quien pidió que se dibujara y que se hiciera imágenes. Pero tú te has como los judíos y los saduceos. Los judíos mismos, Jesús les había dicho, están muy equivocados y no entienden la palabra de Dios, no comprenden. Ve a leer. Ahora, para seguir lo que decía el propio Jesucristo, lo partiré en el medio. Y yo estaba, vamos a ver cómo Jesús, en qué sentido dice y habla. Porque ahí entendí todo cuando el Señor dijo, ¿por qué en el 2019 ni una sola serpiente? La seguridad, ni una sola vez me agarró la policía. Durante 6 meses nadie ni me miró mal, ni me blasfemó, porque yo estaba con la mafia. Ahora para saber, sal de esa mafia a ver cómo te tratan. Porque si ellos fueran verdaderos, me tendría que haber cuidado y dado tiempo y comprensión, pero ellos mismos te matan es porque no son verdaderos. Jesús es el primero, el que respeta la libertad de decir, no es el que primero envía a su sicarito, envía a la policía, envía a su, te envenenan, te persiguen, serpiente a cada esquina, porque es pura mafia. Entonces yo, ¿cómo puedo? Es como el sol, como decía el Señor, deja que tus frutos hablen por ti. Y aquí los frutos pululan, pero como decía, lo que ustedes quieren es que vuelva la lluvia, el COVID, el hambre, la peste, la enfermedad, la guerra, la falta de solución, el desorden, la desgracia. Y otra cosa que ellos esperan un mundo mejor, pero solo. Es como esto. Un día una persona va en el almacén y le dice a la almacenera que Dios te lo pague. Y el otro le responde, por esa razón que Dios ya no quiere venir en la tierra, porque debe mucho. Y yo me pregunto, ¿Dios te debe a ti? Pero ahí voy la de llorando se ve, porque es tapo de ver. Y no fue Dios el que creó el cielo, la tierra, a ti, a tu esposa. Contempla tu casa, tu vehículo, todo lo que te ha dado, tu libertad, tus ojos, tus pies, tus pensamientos, todo lo que tienes. Pero si tú me dices, pero todo es gracias a mi esfuerzo, bueno, ahí tendré que hablarte de tu madre. Cuando tu madre te recibió en su corazón y pensó que iba a tenerte, cuando te llevó 9 meses en tu vientre, cuando tú no podías ni defenderte, pipí, papá, popó, cacá. ¿Dónde estaba tu fuerza? ¿Quién te hizo estudiar? ¿Quién permitió? ¿Quién te dio la fuerza para que tú llegues en tu estudio, vaya a la universidad y esté donde estés? Yo entiendo tu incapacidad, pero una cosa es que yo ya no entiendo. Que tú mismo estés viendo, comiendo, arropándote, palpándote, viviendo. No puedes moverte sin Dios. Y que tú mismo niegues durante que estás comiendo. Por eso fue la razón que Dios mató a todos los israelitas. Mientras que comían, se quejaban y murmuraban. Y Dios envió al ángel exterminador.
por su murmuración. Durante que comían, se quejaban y murmuraban. Ahora fui llegando en un lugar y dijo el Señor que aquí iba a ser inundado. Los washingtonianos atacaron al padre y el padre aquí un día va a ser ahogado. Tu show me arroba y oñe tranquilización. Grandemente los hombres feos cambiaron cuando dije. Pensaron que va a pasar de nuestro hijo y que va a pasar de esto, que aquello. Pero lamentablemente un día va a amanecer inundado ese lugar. Es una profecía. Y no queremos creer hasta que sucedan las cosas. Y yo le estoy amenazando, no. Yo sé, ahora quedan como criaturas ante el Creador, ante la palabra de Dios. Pero después ellos ya buscan, te atacan nuevamente, porque tienen el sentido de la culpabilidad. Ellos nunca se apuntan a sí mismos. ¿Qué es lo que no estoy haciendo para que Dios me ataque de esa forma? O si lo que me está pasando viene de Dios o viene del diablo. Yo te diría, ¿por qué a mí no se me quiere dar esto? ¿Por qué trancan todo aquello, esto que aquello? Y yo pregunto al Padre, ¿qué es lo que está pasando? Y Él me responde, son esto, son aquello, te están haciendo esto. Bueno, y hago la prueba y veo. Si pasan caminando, viene ya la moto, viene el vehículo, y vienen y dicen, somos de la mafia. Entonces ya debes saber que ya han comprado todo. Y tú ya estás en una cirqueada. Y la oración tiene ese poder. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo es que saben cuando tú vas a salir y ya te gritan hasta dónde vas a ir si tú no tienes chip? Te cierran, saben todo lo que vas a hacer. Es porque te están haciendo lo mismo que a mí. 405,000 allá, casi sacan todos sus ojos y entré, salí, me moví. Vecino, amigo, como decía, el problema con la masonería no es el vecino te va a dar todo, dulce te va, que quieres tomar, comer, te va a comprar todo lo que quieras. El problema es ese negro que va pasando, ese motoquero, ese asesinato, te van a mandar a asaltar. Ellos, verdaderamente hipócritas, delante de ti va a ser dulce. En cambio aquí, como decía, si yo soy hipócrita, entonces el Padre es el primer hipócrita. Es como decir, Dios es asesino, carnicero. Y yo busco la manera para entender que Dios es asesino y carnicero. No encuentro yo. Caín, decía el Padre a Caín, tu pecado te acecha a la puerta de tu corazón. Pero tú puedes en contra de él. Si levantas la mirada, si haces el bien, podrás contra él. Pero por envidia del diablo y los hijos de Caín, que solamente quieren matar a Abel por envidioso, bien que tenía todo, Abel es mi hermano menor, ¿por qué no juego con él? ¿Por qué no le protejo? ¿Por qué no le cuido, no le ayudo? Caín podía haber ofrecido mucho más que Abel. Bueno, padre, Caín, he visto que te ofreció 10, yo te ofrezco 20. Dios, ¿qué iba a decir a Caín? Es la buena decisión, como decía lo que yo, cuando más ustedes acusan a las videntes, mi amor crece más por ellas, por los videntes. No solamente porque manejo la mafia, sino que por encima de todo lo que ustedes dicen, los frutos, y que la libertad de ellos no haya tocado al demonio, sino hace mucho ya
se hubieran terminado, ido de aquí, abandonado a todo, quemado, que se mueran todos. Ya se hubieran escondido en cualquier lugar solo y sola. Ya no hay aparición, ya no queremos. ¿Quién va a aguantar tanta persecución? Por eso decía 40 años que los más grandes demonios, desde los principios, que estudiaron, que no estudiaron, que ciencia humana, esto que aquello, siempre están ahí. Y cada día son más visibles en este mundo, como dice la Virgen, lleno de amenazas, lleno de trampas y maldades. Ellos siguen trabajando. La Escritura dice, donde hay buey, hay lleno de trigo, abundancia de pan. Donde no hay buey, no hay pan. Y como decía Sansón, solamente el que haya arado con mi vaquilla puede saber eso. ¿Qué quiere decir? Utiliza un poco tu pensamiento. Es un misterio que decía Sansón, que es más dulce que la miel y que es más fuerte que el león. Había dicho a su esposa y contó a los enemigos. Se supo el secreto. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? La oración, el exorcismo, el sacrificio que la Virgen más le agrada. Pero vamos a ir despacio. ¿Qué nosotros podemos hacer? ¿Será que yo debo responder con violencia, con Anina Piquete y Peña y Juego Pejuela? No entren ustedes en el juego de ellos. En mi vida tenía un técnico que era muy sabio, el que me llevó en Europa. Y él decía que hay jugadores que son de competición y otros que son de prácticas. Tenía una visión extraordinaria en el juego, una sabiduría tremenda. Que hay jugadores que vuelan en la cancha en la semana, pero llega fin de semana y no sirven ni para, como decía, una ley quiero que ustedes estudien. En el mundo porque quiero explicar también por qué hablo sobre el fútbol. En el mundo de los padres, dicen los más grandes sabios, cuando el sacerdote sea más viejo, es mejor, porque la sexualidad ya está muerta a partir de los 40, 60 años para adelante. Es mejor para Dios. Dios elige siempre. Pedro, por ejemplo, tenía más de 40 años. Lo mismo pasa en el mundo del juego del fútbol. La gente ve que está calentando ese viejo y todo el mundo se ríe. La alegría vuelve. Desde que han sacado con la ley de poner un niño de 15, 16, pareciera que se juega entre 10 o entre 9. Ya no es lo mismo. No está mal, yo no estoy quitando. Pero que los viejos vuelvan en su... si quieren alegría. Si ese viejo hace un gol, todo el mundo va a explotar. ¿Por qué estoy diciendo eso? En el tiempo del COVID, porque va a volver, solo esperan que me agarren, yo ahí valoré lo que la Virgen me había dicho. Me decía la Virgen, predica a los jugadores. No porque Jesús me dijo, agradece a los jugadores. Yo no sé qué han hecho, qué están haciendo, pero Dios que lo ve en lo oculto, le agradece a los jugadores. Seguramente está dando de comer a su vecino, amigo, qué sé yo, alguien. Como decía, el mayor banco de un jugador son los padres. Que su papá y su mamá reciban todo lo que han gastado por ellos durante su vida, desde pequeño. Fútbol, me acuerdo que un padre era posero, qué sé yo, y antes de que cobre, su fútbol valía 2 o 3 veces más de lo que él ganaba. Y tenía 4 o 5 jugadores.
Ahí está el verdadero banco. Ahora tú vas a ver lo que decía, que agradezca a los jugadores, porque en tiempo de COVID ellos juntaron dinero y contrataron un actor, digamos, y delante del presidente del Conmebol se fue y le tiró el dinero por la cara, diciéndole esto nada más es lo que quieren. Necesitamos la libertad para salir a volver a jugar cuando todo quédate en casa, esto que aquello. Ellos volvieron, empujaron y se volvió a abrir toda nuevamente la cancha y se salvó a la humanidad. Como decía la Virgen, que si vuelven a abrir la aviación cuando popular, ¿de acuerdo? La economía volvería, ahora se está volviendo a la normalidad. Vuelo comercial. El vuelo. Estoy teniendo una lucha, hermano, pero no hagan caso, los payasos están trabajando. Golpean a sus niños, lloran los niños y te amenazan Pero hay gente más juiciosa que saben de dónde vienen y a dónde van. Bueno, entonces, huye Argel para que vengan a ser Argel aquí. Y los niños, en el infierno hay, hasta querubín hay demonios. Eso no les va a salvar. Lo que a mí y a ti te va a salvar es la voluntad del Padre. Hacer su voluntad, como el Padre va a dar de comer al mundo entero. Vamos con la construcción, haciendo su voluntad, porque aquí no solamente la comida, aquí hay una lucha superior que es Dios mismo. Como decía, para los que no les sirve, tú no haces nada. Yo solamente una cosa tengo en mi corazón sobre todo. Con tal de que haya puesto a los no vacunados en su trabajo nuevamente conmigo, ya lo ha hecho todo. Yo sé que el Padre le pidió una cosa más, pero yo con eso, como decía, yo ya estoy fuera de juego. No me pidan si me masturbo, no veo esto. Aquí, ¿a ti qué te importa? Yo no soy tu esclavo. Yo sirvo al Señor. Y el Señor verdaderamente hará justicia si es verdad. Eso le corresponde a la justicia. Pero si ustedes quieren hacer justicia por mano propia, ese es el problema de ustedes. Para eso está el martirio. Y decía, con tal de que Él haga, de haber puesto a los no vacunados en su lugar, miren, hermano, el odio que estoy recibiendo es el odio en contra del amor. Pero como decía el Señor, no le responda. Sabemos quiénes son. Entonces, al poner en su lugar a los no vacunados, ya puso a Dios en su lugar. Tener ahora a Trump todavía vivo y que esté en medio de nosotros es un verdadero milagro. Si ustedes vieran cómo se preparan y juntan sus enemigos, pero vamos. Entonces decía Cristo y el mensaje mismo de la Virgen, no tengan miedo de caminar conmigo. Yo los conduzco hacia mí. Yo los conduzco hacia la vida eterna, que es mejor morir a espada que morir de hambre. No mendigues, hijo mío, porque el mendigar es dulce en la boca, pero será agrio en tu estómago. Quiere decir que te van a envenenar. Si yo quiero ir salvando, aunque sea un día más mi vida, no tengo otra cosa. El que pide, recibe, dice el Señor. Y el que busca, encuentra. Entonces hay una cosa que quería explicar. Creo que vamos a hacer en el otro video. Amén, Señor. Que son perros atados a la misma cuerda. Que no entren en su juego y no le hagan caso. Dejan que aúlle, como decía la Virgen, dejan que baile. Que cuando el Padre se levante
y nos haga justicia. Como decía, no me apuro para cuando me pusieron la sangre ahí que parecía sangre que yo. Ustedes mismos van a ver con su propio ojo eso mismo. Porque ustedes han rechazado a la vida. Y si han rechazado a la vida, ¿qué les espera? Dice el Señor. Más que lo que ha profetizado Moisés, mostrándonos dos caminos. Si tú entendieras estas palabras, entenderías todo el mundo. Escuchen cielo, oigan tierra, la voz de mis palabras. Que caiga como rocío, como lluvia sobre el pasto. Él es nuestra roca. Es un Dios justo y fiel. Todas sus obras son perfectas. Es un Dios recto. Pero lo traicionaron sus hijos degenerados. Así le pagas a tu Creador, el que te hizo, el que 40 años te está dando de comer, el que te vio crecer, el que dio la vida a tus padres, el que te ha hecho esto, esto y esto, te ha dado todo. Así le pagas al Señor tu Creador, el que hace a uno de mis pequeñitos, dice el Señor. Así le pagas. Pueblo sin cordura. Si tuvieran sabiduría lo entenderían todo. Pregúntenselo a sus padres. Pregunta a tu abuelo, dice la Escritura. ¿Quién fue el que puso el nombre? ¿Quién fue el que puso para que pase de un país a otro? La frontera. Ya me están esperando y no va a pasar. Bueno, el problema de ustedes. Lo partiré, echaré todo si no me dejan caminar. Eso ya es del Padre, ya pertenece al Padre, la justicia. Y dice, pero lo que le corresponde a Dios es Jacob, su herencia, su porción, lo que es para él mismo, lo justo por haber creado y dado todo. Lo conoció, dice, en un desierto, desolado, solo y triste. Imagínate tú, 40 años atrás, cómo era aquí. Era Jacob en el desierto. Triste, desolado, abandonado, como decía Jerusalén, lleno de sangre. Comunista aquí matando allá, terror, miedo. Gracias a la Virgen, hoy Croacia existe. Gracias a su aparición fueron liberados del comunismo público. Lleno de sangre te tiraron. Mi padre tenía, dice, yo te lavé, te corté tu cordón umbilical y te he dicho, crece como Jerusalén. El Señor lo abrazó, dice la palabra de Dios. Lo cuidó, lo hizo cabalgar entre los montes, le dio miel, aceite, agua de pozo, aceite de roca, le dio leche, queso de vaca, carne de toro, abundante de trigo. Ahora están a punto de cosechar. De vino como bebida fermentada. Engordó Yesurún, dice la Escritura. Le dio la espalda y se rebeló en contra de su Creador. Ofreció sacrificio a demonios que ni sus padres conocían. Lo que ni sus padres hacían, ustedes están haciendo. Los demonios que están viniendo de Washington y los lugares de otros, ustedes están haciendo lo que ni ellos quieren hacer.
Al ver el Padre dijo, les apartaré, les sacaré mi rostro a ver qué les espera. Como decía la Virgen, durante que estés aquí no va a llover tanto ni frío. Y miren, estudien, yo no entiendo para qué estudian tanto. Ni si el viento van a defender. ¿Dónde hay viento? Yo tengo la experiencia en el 2010. Aquí es imposible vivir en tiempo de invierno y en verano mismo. Como decía el año pasado, a partir de la 1 a las 3 suben los demonios, mientras que los hijos de Dios duermen. Y Jesús ligando aquí en bim bam bum. Y a partir de las 4 empiezan a rezar y salen nuevamente. Y este año, miren cómo estamos, la gracia que estamos teniendo. Si hacen llover es cuestión de que alguien pague, se mueva, se sacrifique. En todo el mundo están haciendo lo mismo. Sacrificio. ¡Rata! Te gritan. Le pregunté al Señor, Señor, ¿qué tú le responderías a los que te gritan rata? Y Jesús me respondió, víbora. Y yo pensé y razoné y dije en mi corazón, es verdad lo que dice Jesús, son todos raza de víboras, serpientes venenosas. Creen que Dios no les está viendo. ¿Sabe qué es lo que apuran tanto a esos demonios, animales? Están a punto de atropellarme, todo me decía el Señor, el Espíritu Santo. Porque lo que están viniendo, están trayendo a Jesús sacramentado. Y el demonio lo está viendo y me atropellan a mí. Y yo, hombre loco, paso, están todos locos, ese le hace enloquecer a todos. Tú estás viendo, hay un exorcismo colectivo. Los demonios están todos desesperados, van cayendo como ya cayó el mayor, van cayendo los grandes. Ya no saben qué hacer ni qué decir. Y aún así no hacen, no ceden la voluntad del Padre. Hay una lucha espiritual tremenda. El espíritu de susto, el espíritu de impureza, el pecado de Lucifer. Lo que ni en el cielo existe, ni Lucifer tiene. Lucifer no tiene órganos. Se vale de ti para tener órganos. Bueno, voy a terminar primero para explicar esa parte. En el cielo no existe eso, dice Jesús. Y los ángeles son puro espíritu, no tienen carne ni cuerpo. Debe buscar a alguien para posesa. Engordó Yesurún, le dio la espalda. Y el Padre, al ver que ofrecía sacrificio al demonio, dice, le ocultaré mi rostro, a ver qué cosa hacen. En mi vida pagana, digámosle así, cuando aún no conocía a Jesucristo, yo tenía dos amigos. Uno era bandido, pero mira la bandido, o sea, estamos hablando de un verdadero bandido y lo bacán, un enorme era. Y bandido, o sea. Y el otro era policía. Y un día nosotros nos dedicábamos a buscar personas para golpear. Eso era nuestro deporte. Cuando eso salió recién, el Honda Civic, un vehículo cívico. Y 5 o 6 amigos salíamos a pasear en la ciudad buscando para quien golpear. Un día íbamos yendo, esto sí te gusta, ¿verdad? Todo el mundo está riendo, porque te estoy dando tu gusto, que es la violencia
washingtoniano, como decía no, Gatito 15. Si alguien quiere aprender cómo se hace película en vivo, ahí está un papá washingtoniano. Van a hacer películas en vivo, ya todo comprado. Un día íbamos yendo y una persona, ¡pum!, tiró una latita por el vehículo. Imagínate, ¿para qué hizo eso? Cuando nos dimos la vuelta empezaron a oír, se fue y entró en la casa. El bandido, que era bandido, agarró una enorme piedra y cuando iba a tirar se cayó hacia atrás con la piedra y todo el mundo nos reía. Y el policía se quedaba en su auto y sacaba y se quedaba ahí en el vehículo por si pasaba algunas cosas más. Era un desastre, por eso yo te entiendo y tengo paciencia. Como decía, yo miraba al padre, ya poseen, ¿qué es lo que quiere hacer? Miren cuántas mujeres bellas, miren. Una persona me comentó que cuando se fue a escuchar mi predicación en aquel entonces, ya que estamos en tiempo de la lengua de fuego, San Antonio de Padua. Si quieres un verdadero milagro, nombra Antonio. Donde he visto que había oro de pie a cabeza, entrada y salida en la casa de Antonio. Si quieren, ahí también hay esas cosas. Entonces, decía que utilizaba 100, 120 citas bíblicas cada vez que predicaba. El mismo que Jesús en el Monte de los Olivos. 120, 130, más de 1 a 3 horas predicando, y toda era palabra de Dios, porque él mismo era la palabra de Dios. Y el tema de la idolatría, Dios dijo a Moisés, así como has visto, harás un arca de la alianza. El arca pasó en mano de Josué, y Josué introdujo el arca, hizo 7 vueltas y tomó la tierra prometida. Pasó en mano de Salomón. Cuando Salomón hizo un arca más grande, una casa, porque arca también casa, hasta la Virgen, porque el profeta Jeremías escondió el arca de la alianza. Atiéndame bien aquí vas a entender todo, porque son todos bandidos, todo es por dinero, estafa. Porque con María ya se dio ese tiempo, es un nuevo tiempo. Mira que hago nuevo todas las cosas, no he venido a cambiar nada, sino a dar su definición. El arca de Dios llega a pasar a ser la Virgen. Primero era el arca, luego Salomón construyó una casa, el arca de Dios, la morada donde habita. Arca quiere decir también la casa donde se vive, como el custodio, el que sostiene, viene a ser nuestra madre, Moisés, Josué, David, Salomón, hasta el profeta Jeremías. O sea, Salomón lo construyó, de todo el mundo venían para ver la construcción. Entonces decía que en el paganismo, hasta que, ¿por qué tanta violencia? Por falta de Cristo, por falta de la Virgen. En nuestra vida, imagínense la vida que nosotros llevábamos, estábamos a un paso de la muerte eterna, ya vivíamos muertos espiritualmente. Porque cuando Dios habla, cuando yo hablo en lo espiritual, por eso yo profetizo a este pueblo, esto va a pasar y esto va a pasar, como decía, después de que Jeremías y Ezequiel, el profeta Ezequiel, el hijo de Jorí, profetizó sobre Jerusalén y sobre unos hombres que perseguían
Estos son los que dan malos consejos al pueblo. Cayó muerto Jahaziel al escuchar la profecía y la predicación del profeta Ezequiel. Cayó muerto. Y Ezequiel exclamó: ah, Señor, vas a destruir, a matar a todo Israel. El profeta rogaba hasta por sus enemigos, porque eran sus enemigos los que querían matar. Y ellos no entienden y culpan a Dios. ¿Cómo yo voy a culpar a Dios? No digas, fue Dios el que me hizo pecar, porque Dios no puede hacer lo que aborrece. No digas, fue Dios el que me tentó, porque Dios no tienta a nadie. Son tus pecados, son tu concupiscencia las que te han hecho pecar. Y para que tú entiendas, Adán y Eva, ¿será que Dios falló? Dios tuvo la culpa porque Eva cayó en el pecado. Porque si yo digo solamente que la sexualidad, el pecado de la carne, entonces cualquiera puede que llegue al conocimiento de decir no. Primero existió el Espíritu, tu Espíritu imperecedero que está en todos. En todas las cosas, sabiduría 12. El cuerpo después existió, porque Dios es puro espíritu. Y aquí, para entender esa cosa, debe entender el exorcismo. Te lo manda Dios Padre, quien en tu insolente soberbia, ¿qué quiere decir soberbia? Orgullo. Por soberbio hacía lo que le daba las ganas, dice, por Antíoco, aquel rey perverso que obligó las cosas. Andaba como él quería, hasta que llenó la ira de Dios. Y si tú ves cómo Bergoglio ha llenado, el Padre decía, merece la muerte. Y muchos que merecen, porque culpan a Dios de sus propios pecados, de su mala libertad. Por tu insolente soberbia, aún pretendes asemejarte a Él. Cualquiera que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y aquí está el corazón. Te lo manda Dios, Hijo. Siendo Dios, no hizo escándalo de su categoría de Dios, sino que se humilló. Te lo manda la excelsa Madre de Dios, María Santísima, quien con su humildad aplastó la verdad, como dice aquí en este último mensaje, con su palabra, eliminar los sufrimientos. El que eliminó al enemigo con un soplo de vida. Lo humilló. La humildad te lo manda Dios Hijo. Que primero dicen por el pecado de la desobediencia. Porque el Padre explica. Porque se quiso asemejar al Padre primero. Y segundo, por su orgullo. Y Cristo con su humildad se sometió a la voluntad del Padre. Porque si yo digo, el Padre es el culpable porque Eva cayó, no. El Padre ha dicho bien, el día en que me desobedezcan, el día en que coman, que hagan esto, serán expulsados. La maldición de Caín era doble. La maldición que cae en el hombre no trabajaba antes, porque vivía en presencia de Dios. No había necesidad, los ángeles lo servían, las plantas, todo lo que existía. Hasta que, como decía una foto, una embarazada muestra una vacuna y acuérdate de tus pecados. Con dolor parirás a luz.
que el dolor es parte de la vida, el sufrimiento. El dolor reaviva la pasión de Cristo, dice la Virgen. No da gusto, pero es necesario que pasemos para ir teniendo una experiencia, ir conociendo más a Dios en nuestra vida. Solo pedimos la gracia al Padre. Recuerda que Dios nos da cosas que nosotros no podamos sobrellevar o nos mataría, como dice. No quiero estar reprendiendo todo el tiempo porque morirían, dice el Padre. Entonces, con esto terminamos. Que la paz del Señor, que la omnipotencia de Jesucristo en este tiempo del Espíritu Santo nos conceda las gracias y nos dé 3 veces más la valentía de quien era desde Cristo, la valentía de Cristo, la valentía de los más grandes valientes, de María, de San Pedro, de San Pablo, 3 veces más ese poder en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.